Saludos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, hoy estaba recordando, eh, ayer y anteayer fueron días de gran trabajo físico para mí y no podía dejar bueno, físico, es moverte de un sitio a otro y estar eh, luego también espiritualmente, ¿no? Eso nunca, sabéis que nunca lo dejo. Y estaba recordando hoy, esta madrugada, estaba recordando se me venía en la cabeza una predicación que a lo primero de entrar yo en la iglesia, era una iglesia misionera y estaba compartiendo un pastor y bueno, que había venido de un pastor africano. Y bueno, años después me sucedió a mí. Yo, bueno, estuve, estuve en cierto país, ¿no? Estuve en misiones y iba saliendo todo tal cual este pastor me lo estaba comentando, lo comentó hacía ya unos años, solo que conmigo tuvo un final diferente, porque nosotros estábamos dos pastores, ¿no? Y por la presión y por todo eso, bueno, pues uno se fue y me quedé yo solo. Entonces, la misión, por lo que fuera allí, pues siguió, continuó y se abrió una, una obra y fui llamado por la misión de nuevo a España. Venía a España y bueno, pues cuando aterrizamos el avión aquí en el aeropuerto de Madrid, vi una gran multitud, ¿no? Que estaban allí con... Yo no alcanzaba a ver las pancartas ni nada, pero eran de bienvenida o algo así, ¿no? Pero eh, todas en inglés o algo así. Y claro, pues yo digo, pues mira, la misión se ha acordado de mí después de estos años de calvario, de sufrimiento que yo creía que era sufrimiento, de estar predicando la palabra de Dios, que yo lo hacía con sumo gusto y lo hago con sumo gusto. Es más, es un honor y un gran privilegio para mí. Pero, claro, yo llegué y no me di cuenta, todos los que estaban allí se fueron ahí vitoreando, se fueron hacia otro lado, no hacia mí, que yo creía que era la misión que los había enviado. No, a mí la misión me envió un taxi para llevarme hasta el hotel y de ahí a un apartamentito que yo había alquilado y punto. Entonces, yo no me había dado cuenta que venía un famoso cantante en el avión. Yo no lo conocía, era no sé, de estos nuevos que hay, de estos raperos o de hip hop o de música de esta de... Sí, yo no le conocía, ¿no? Entonces, claro, toda la gente fue para allá y yo la verdad que me quedé un poquito como apagado, ¿no? Y, joder, yo creía que me habían hecho una fiesta para mí, me habían hecho tal. Bueno, ese día le pasé en el, en el hotel y el director era cristiano. Y bueno, pues enviaba allí a gente que me hacía falta, que no me hacía falta, sí.
quería comer, si no quería comer, digo, no, estaba con una depresión, yo me había estado deprimido porque fijaos hasta dónde llega que muchas veces el punto de... Y estaba pues medio deprimido y tal, y hasta que ya pues sentí, digo, mira, esto tengo que entregárselo al Señor después tanto tiempo haciendo esto y no sé, creo que me merezco algo o no sé. Em, yo creía que me merecía algo físico o material o cualquier otra cosa, ¿no? Un tipo de... que te pusiese, ¿no? Esto es para que notéis que los cristianos no tenemos que esperar a grandes eventos de que te hacen, ay, qué bien has predicado, pastor, que, ay, que esto, qué bonito, que lo otro, que... No, yo cuando pasé todo ese duelo fue todo un buen rato y pensando y diciendo, Señor, hace tantos años, todos los días no he fallado ni uno y siendo fiel, predicando, llevando tu palabra, haciendo, ni siquiera nadie ha venido a darme la bienvenida y cuando veo eso pues no sé, me subió la... Pero claro, ya después de estar pensando todo eso rato y rato, y cada vez veía que me deprimía más, digo, mira, aquí no hay otra cosa nada más que ponerse a hablar con Dios y que Él me lo explique, ¿no? Entonces me arrodillé, cerré la puerta para que no me molestaran, porque yo la tenía abierta siempre, entraban ni salían ni... O sea, y porque sabía que mi amigo, el director del hotel, bueno, el amigo de la misión, pues estaba mandando gente para que me trajesen cosas o comidas, bombones, y de repente, al cabo del rato, ya llaman a la puerta y vuelven a llamar y con insistencia, y era mi amigo, bueno, el director del hotel, y, pero, ¿qué haces, Rafa? ¿Qué pasa? Te estamos esperando abajo. Vente, que vamos a... Bueno, ¿qué te pasa? Te veo mala cara que... Bueno, se lo comenté, ¿no? Le comenté así por encima y tal. Digo, pues mira que después de tantos años, bueno, vuelvo aquí a mi casa y ni los de las iglesias ni los de mi casa se han dignado venir ninguno a recibirme o nada, solamente me han dado la dirección de aquí, del hotel y punto, no. Y he visto esto y tal, pero me ha sentado pues un poquito, no sé, después de tanto tiempo, ¿no? Porque para mí un mes era criminal donde yo estaba, ¿no? Extrañaba la comida, extrañaba todo. Y era todo tan diferente. Y cuando... Y llegar a casa y encontrarme así, y se me quedó mirando así como un gesto de extrañeza. Y lo único que salió de sus palabras ahí, de su boca, fueron unas palabras que se me quedaron grabadas y desde entonces no me ha vuelto a entrar ese tipo de depresión. Porque después de decirle, después de todo esto y llegar a casa y tal, y ya me para, me pone una mano y dice, Rafa, es que todavía no has llegado a casa. Claro, esta no es mi casa, soy extranjero. Hablamos mucho de la fe, pero nunca creo que la proyectamos como Jesús nos la enseña, de que sea fortalecida definitivamente, ¿no? Para que se vea que en nosotros reina y mora el Rey de Reyes.
que ahora somos nosotros la morada de Él, pero luego será Él nuestra morada. Aunque suene paradójico, es así. Y me lo hizo ver poniéndome la mano en el hombro. Solamente con ese gesto fue sentir un calor, ¿no? De decir, alguien que, bueno, nos habíamos visto mucho tiempo atrás, pero no éramos amigos ni nada. Era donde la misión llevaba a los predicadores que venían y todo esto. Y yo hice pues ahí escala y me pusieron ahí. Y él sí me conocía a mí. Y al ponerme la mano y decirme, ahí se sentí un calorcito ya. Y me dijo, Rafa, es que todavía no has llegado a casa. Claro, yo estaba contento y te digo, ya, que vuelvo a casa, que vuelvo a casa. Y yo, no, ¿qué va? Pues anda que no me queda para llegar a casa. ¿Qué va? Esa fe es la que a Pedro le faltó también. Y creo que fue Pedro hablándome también, por parte de Dios, evidentemente, cuando me dijo que no has llegado a casa, que yo estuve a punto de hundirme también por mi falta de fe, y si no llega a ser por el Señor, me había ido al fondo del mar, y tú estabas yéndote al fondo también. Mateo capítulo 14, versículo 31. Bueno, nos puede me habla y nos puede hablar de lo que más o menos estaba yo sintiendo aquel día, y en estos días me ha estado sucediendo también de hacer todo el ajetreo. No me encuentro en casa, claro, de estar viviendo tanto tiempo fuera y traerme a otro sitio, traerme aquí, y bueno, pues a lo primero como que vienes con muchas ganas, pero luego ya la rutina y la forma de ser de las personas que son totalmente diferentes a de cuando estabas en otro sitio. La casa, el clima, el tiempo, la comida, todo es diferente. Empezó a entrarme entre estos días tanto. Había ya trabajado en la casa, pero tenía que haber vuelto otra vez a Valencia. Tuve que, ya que vine otra vez aquí a Puerto Llano, y otra vez lo mismo, y bueno, toda la gente trabajando otra vez aquí, otra vez de nuevo. Esta vez tenía gente para que me ayudasen, sí, pero claro, gente, obreros especializados, obreros pagados, no gente de la iglesia, porque no conozco a nadie. Y entonces, ya terminando casi, ya gracias al Señor, terminando la casa para hacer un sitio más o menos acogedor, y que el Espíritu more en él ya desde el primer día, pues ya tener todo bien en orden, ¿no? Aunque es muy diferente de cómo estaba allí, pero es que no he llegado a casa. Entonces era lo que yo estaba, y esta madrugada me ha venido todo esto: Rafa, que no estás en casa, Rafa, que te queda mucho todavía, no te decepciones, no te deprimas. Pero había estado caminando en el agua, sobre el agua, el tiempo que fuera, porque para cuando entras en el tiempo de Dios, no existe tal, cuando entras en el Kairos. Entonces Pedro, mediante la fe, entró en el tiempo, en el Kairos, y caminó en el agua. 2-3 segundos para el hombre natural, pero a lo mejor espiritualmente fueron siglos los que estuvo caminando Pedro sobre el agua. Lo cierto es que aquí los discípulos hablan de 2 o 3 pasos, pero se le acabó la fe al ver las cosas que había. Entonces, claro, tú llegas a tu casa y acostumbrado a lo que tenías, y aquí
tener cosas del tercer mundo aquí, como digo yo, y aquí estás acostumbrado, si aquí tienes ahora de todo, cuando fuiste a aquel sitio te faltaba hasta la comida. Claro, pero luego me has llevado a otro sitio, Señor, y yo siempre creí que siempre me ibas cambiando para mejor. ¿Y dónde has leído tú eso? Aparte que tú no sabes cuál va a ser el fin, ni para lo que te he traído, ¿no? Claro, si eso yo ya lo sabía, pero no dejo de sentirme mal por el que me has traído aquí y tal, pero te he traído aquí. Esto es como el metro, llegas a una estación, haces una parada, hasta que montan, salen, entran y salen y reanudas la marcha hasta que llegues a tu parada. Tú todavía estás montado en el metro, no has llegado a casa. A Pedro le pasó lo mismo y Pedro también descendió, como también me vi yo, que había descendido en el mar. Y eso es lo que nos dicen en Mateo 14:31, ¿no? Como nuestro versículo de cabecera, más o menos, digámoslo así. Jesús había hecho un milagro que despertó mucha simpatía, ¿no? En aquellos entonces, allí en el pueblo. Había multiplicado 5 panes y 2 peces y dado de comer a más de 5.000 personas. Bueno, 5.000 hombres. Personas eran más porque esos hombres llevaban mujeres e hijos. O sea, pon 4 como mínimo, porque ya sabéis que siempre, bueno, antes tenían bastante más hijos, ¿no? Y pon a la mujer y 2 hijos y el marido, ¿no? 4 personas, por 5 son 20, por lo menos 20.000 personas fue las que dio de comer. Después el maestro despidió a la multitud y mandó a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la obra a la que estaban, donde tenían su casa. Entonces montaron en la barca, se metieron en el mar, mientras tanto los discípulos, pero mientras tanto Jesús subió al monte a orar. Dice que a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Antiguamente se dividían la noche en 4 vigilias de 3 horas. Cada una, por lo tanto, la 4ª vigilia pues sería de las 3 a las 6 de la mañana. Estaba ya oscuro, dice Juan. Así que aún no había salido el sol y al ver a Jesús en la penumbra, creyeron que era un fantasma y tuvieron miedo, empezaron a dar gritos, un fantasma, un fantasma. Pedro quiso comprobar que era Jesús y trató de ir hacia él caminando sobre el mar, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Por qué nos ponemos a mirar lo que hay alrededor y no miramos arriba, no miramos aquí, no decimos Señor? Cuando apartó la vista de Jesús, empezó a hundirse. Cuando empiezas a pensar en que no es por ti, te crees algo y comienzas a hundirte. Hasta que dices, Señor, sálvame. Y Jesús extiende la mano enseguida y te salva. A Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a mí me dijo, hombre de poca fe, ¿no sabes que todavía no has llegado a casa? ¿Cuántas veces has sentido alguna reprensión de este tipo del Señor Jesús en tu corazón? Mira, vamos a señalar en este mensaje 3 asuntos a los cuales podemos aplicar la fe. En primer lugar, en la salvación.
En Hebreos 4:2 dice, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de la fe. En otras palabras, las personas que no alcanzan su salvación es porque no aplican la fe. En cierta ocasión dice que había un niño que estaba contemplando junto a su padre, no sé cómo lo llamaréis vosotros, nosotros aquí en España lo decimos teleférico, que son esos, o funiculares, ¿no? Esas cabinas que van colgadas de un alambre y van por el, de un lado a otro, ¿no? Por el aire. Por ejemplo, en las estaciones de esquí, ahí se le llama telesillas o telesquí, pero bueno, un funicular puede ser también que está dando la vuelta a la ciudad por el aire, ¿no? Hay torretas que los van cogiendo y en fin, ves la ciudad y la vas viendo por el funicular, ¿no? Por el teleférico. Iba el niño junto a su padre y el niño quería montar, ¿no? Pero el padre decía que no, vamos a montar ahí. Llegó hasta allí, en esos momentos el ingeniero que había dirigido la construcción de esa imponente obra, que a muchos los da miedo, ¿no? Es decir, esto no puede sostenerse, que se va a caer, y el padre era uno de ellos, ¿no? Y comenzó a explicar a todos los presentes la seguridad que había de montar en aquella cabina, ¿no? En el teleférico, porque los cables eran de un acero muy fuerte, todo había sido hecho de acuerdo con las técnicas más modernas, avanzadas, seguras. El niño escuchó y creyó en las palabras del ingeniero, por eso quería montar en aquel teleférico. Pero el padre, contemplando el tremendo precipicio que había debajo, dijo, uy, esto no accedió a realizar aquel viaje. Este ejemplo puede ilustrar muy bien el asunto. El padre seguramente creyó todo lo que dijo el ingeniero acerca de la seguridad de aquel carrito. Sí, muy seguro todo así, por supuesto, claro que sí, hombre, sí. Pero no montó porque no confiaba en ese vehículo. El niño sí confiaba y por eso estaba listo para hacer el viaje. ¿Confías tú en Cristo como tu único, seguro y suficiente Salvador? Está hecho de los mejores cables y de todo, mucho mejor que eso. Yo te lo digo por si quieres alguna pista. En segundo lugar, está la salvación. En segundo lugar tenemos la oración. Además de la fe es indispensable, además de la salvación, la oración, la fe es indispensable para cada cosa de las que estamos haciendo, pero es aplicar la fe, no solamente decir, yo tengo fe, sí, yo sé, yo creo en Cristo, claro, pero tú haces lo que te da la gana, no aplicas lo que Cristo te dice. Si Él te dice que hagas esto, hagas lo otro, mañana, hoy no, mañana, no estás aplicando la fe, ¿no? La fe es indispensable para que Dios conteste nuestras oraciones. Santiago escribió, pero pida con fe, no dudando nada, Santiago 1:6. Dice que había un joven que estaba mostrando a sus amigos los regalos que había recibido con motivo de su cumpleaños. Después de mostrar algunos, dijo, hay también un álbum de sellos. La madre pues le dijo que moderase un poquito, porque en realidad el álbum de sellos no estaba en la casa. Pero el hijo respondió, pero mamá, la abuela me prometió que me mandaría un álbum de sellos por mi cumpleaños, por lo tanto, aunque no ha llegado, yo lo cuento ya entre mis regalos, ya llegará.
eso es lo que tenemos que tener en nuestra relación con las oraciones al Señor. Esa fe ya llegará. Tenemos un regalo, una bendición, una casa, ya llegará. Haz mientras tanto las cosas que Él nos está llamando, y donde estemos, a hacer lo que Él nos diga y nos mande. Nada más, esa es nuestra misión. Ya llegará nuestro regalo. Tanto aquí como cuando ya lleguemos a nuestra casa. Pero aquí llegará la revelación, la bendición. Cumple el pacto que tienes y cumple con la palabra que tú le has dado a Dios. Señor, heme aquí, yo iré. Entonces, ¿por qué si dices yo iré? Es igual que vayas a un sitio, que vengas de vuelta otra vez a otro sitio, o que vayas a otro lado. Hombre, yo digo casa porque es en España donde te trae, ¿no? Pero aquí estaba en España y estaba en una región y me trae a otra dentro de España, y fue cuando me pasó eso. Entonces también ya han sido 2 veces las que me ha pasado, ¿no? Y entonces eso sirve como un recordatorio y para aumentar tu fe, que el Señor te hace todo esto. Empieza a darte ejemplos, anécdotas, cosas de cómo tienes que hacer tu fe, anécdotas que suceden diariamente y que has leído, que has atravesado tú mismo, o que te han comentado, pero que se te quedan porque estás viendo que vienen de Dios mismo. Y es como debemos de pensar en nuestras oraciones con el Señor, que aunque no tengamos el regalo todavía, nos está esperando. Tenedlo por cuenta y tenedlo por muy seguro. Nos está esperando. La fe es indispensable para agradar a Dios y para recibir sus recompensas. Mateo 14:31 dice: agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si te acercas a Dios es porque estás creyendo que es real. Tú estás orando a un Dios real, alguien que está obrando en ti, alguien que está a tu lado, alguien que está contigo, alguien que te está ayudando a llegar hasta casa para estar con Él por toda la eternidad. Dios está dispuesto a darnos grandes premios, galardones, regalos, recompensas, bendiciones en este mundo y en el venidero. Pensemos en primer lugar en algunos galardones que Dios nos ofrece ahora. En Gálatas 5:22 leemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hay un precioso cántico que hace muchísimo tiempo que cantaba ahí, que decía que las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y sé que las promesas del Señor mías son. Pero a pesar de todo hay infinidad de cristianos que no toman esas promesas y viven llenos de ansiedad, sin experimentar el gozo, sin experimentar esa paz, sin experimentar la paciencia y otros dones más que el Señor nos ofrece a todos. Las promesas del Señor mías son. La Biblia te lo dice. La alabanza, nos cantamos la alabanza. ¿Por qué no lo creemos muchas de las personas? ¿Por qué decimos? Encuentro personas que dicen, no, pero entonces ¿por qué estás cantando el domingo que las promesas del Señor son tuyas? ¿Por qué te cantas eso si no lo crees? No sé, como casi alguien que siempre tiene la tristeza. Yo me acuerdo siempre, a lo primero aquí en Valencia, bueno, aquí,
a un montón de cientos de kilómetros de aquí, en Valencia, iba a la iglesia una mujer que tenía, yo la veía y decía, pero ¿cómo puede ser cristiana esta mujer? Tenía en el rostro reflejada la tristeza, pero siempre una tristeza, una angustia, una como desesperación, siempre estaba, lo llevaba reflejado en el rostro. Algunas veces allí en la iglesia pues la felicitaban por alguna bendición que Dios le había dado, pero ella con la cara llena de tristeza respondía algunas frases que destilaban total amargura. Gracias, el Señor se ha dignado con esta pobrecita que está sufriendo, ¿verdad? Pero ¿qué estás hablando? La ordenanza de Dios dice, estad siempre gozosos. Primera de Tesalonicenses 5:15. Dice en Primera de Pedro 1:7-9, creyendo en Cristo os alegráis, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Estad siempre gozosos. Pero aún en esto muchos cristianos no disfrutan de la paz que resulta de la seguridad de nuestra salvación y viven con la preocupación de si llegarán al cielo o no. Yo me creía que estaba en casa y resulta que no. Me pusieron la mano y sentí, y aquí lo he vuelto a sentir diciendo que no estás en casa, hombre, que no estás todavía en casa. No te acomodes mucho porque no es... Bueno, pero en lo posible, pues, para no pasar frío, calor o tener una duchita diaria, ¿no? Que te, pues, por lo menos, que menos, ¿no? Claro, y luego empiezas a pensar, ¿de dónde vienes? ¿Dónde te llevé para que vieses todo eso? Sí, a tal sitio. ¿Y qué pasó? Pues que con un vaso de agua pasaban casi una semana. Entonces, ¿de qué te quejas? ¿Dónde estás ahora? Ya, pero es que me habías traído a otro sitio. ¿Dónde estás ahora? No, es un peregrinar, eres un peregrino. Y tú estás de aquí para allá donde yo te diga, si te quiero tener aquí, ahora te tengo. Haz lo que te estoy diciendo, para que llegues a casa y no tengas que oír, porque dudaste. Hombre de poca fe. Yo no quiero oír eso de parte de Dios. Yo quiero oír, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Yo no quiero oír, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Que a todos los sitios que te enviaba, a todos los sitios tenías que decir algo. No. Jesús enseñó, porque hay muchos cristianos que no disfrutan de esta paz. Y a estos creyentes se les puede aplicar la expresión de Jesús, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esto está en Mateo 22-29. Jesús enseñó que una persona que verdaderamente lo acepta a Él como su Salvador y ya es salvo. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal, ya eres salvo como tu Señor, eres salvo y no vas a perder tu salvación eterna en tanto en cuanto no apostates, evidentemente. O no caigas en las garras de Satanás, ¿no? No vas a perder esa salvación eterna. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Juan 10:28. Pero cuidado que tú tienes elección propia. No confíes en el enemigo cuando te diga, que mira, tú tranquilo que vas a ser... Muchos cristianos te van a predicar este versículo, tranquilo que tu salvación no la pierdes. Jesús mismo te lo está diciendo. Sí, te lo está diciendo, pero ese versículo está sacado fuera de contexto cuando te lo dicen ciertas personas. No vas a perder la salvación, sí la puedes perder. La salvación la puedes perder.
tú tienes libre elección. Te puedo enumerar infinidad de personas que han perdido su salvación. Ah, te dirán, eso es que no eran salvos, no eran escogidos. Todos somos escogidos, desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Juan 10:28 es un versículo que se saca muy a menudo fuera de contexto. Les doy vida eterna, no perecerán jamás. Tranquilos, que no vais a perecer. Vais a estar con la vida eterna. Ah, pues venga, vámonos todos al bingo, vámonos de fiesta, venga, una botella de champán, venga, a mí de whisky, a mí de... Como voy al cielo, voy a matar a 3 o 4 que me caen mal, voy a meter 4 tiros bien en la cabeza para que no se levanten, como yo voy a ir al cielo. Ten cuidado y estudia bien lo que dice la palabra de Dios, porque hay mucha diferencia entre una doctrina y otra. Y la doctrina calvinista de que la salvación no se pierde deja mucho que desear. Muchísimo, porque solamente han sacado versículos fuera de contexto para aplicarlos a ellos mismos y hacer así más acólitos. Porque queda muy bien en una iglesia predicar el domingo y decir, la salvación es eterna, no pereceréis jamás. Juan 10:28, todo el mundo, ¡ay, qué buen pastor, mira que nos ha abierto los ojos! No, os ha abierto los ojos a su manera para que dejéis más pasta en la cestita de las ofrendas. Daros alegría para... No, eso no quiere decir ese versículo. Evidentemente que Jesús nos da vida eterna. Evidentemente que no vamos a perecer jamás si hacemos lo que Jesús nos manda. En el momento en que fallemos, dicen que hay pecados que no son de muerte, de los cuales Cristo ya ha pagado por ellos, por nosotros. Pero hay un pecado que es de muerte, que es atentar contra la sangre de Jesucristo. El pecado contra el Espíritu Santo que no se perdonará jamás. Como tú cometas ese pecado, tu salvación no va a tener lugar. Siento ser portador de que crean malas noticias, pero no son malas noticias, te estoy advirtiendo porque te estoy compartiendo las buenas noticias de que tienes salvación y vida eterna en Jesús si cumples su palabra. En el momento que dejes de cumplirla, tú vas a ir catapum a las calderas de Pedro Botero, te vas a ir ahí abajo. Entonces, ten cuidado con lo que os hablan, nos comentan, pero sobre todo con lo que entendéis, que no esté sacado fuera del lugar. Y si no, ya sabéis a quién pedirlo. Él te va a poner la mano en el hombro y te va a decir que no estás en casa todavía, que te queda mucho, no te duermas, vela y ora. Orad sin cesar, que no entréis en tentación, tened cuidado, porque Jesús también nos dijo eso, ¿no? Velad y orad para que no entréis en tentación. Si no entras en tentación, no entras en pecado. Entonces, hay pecados que sí son de muerte. Si tú estás en Cristo verdaderamente, puedes hacer tuyo también Filipenses 1:6, cuando Pablo nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Judas también escribe en 1:24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Pero todo siempre en el contexto espiritual de estar andando con Cristo. De acuerdo que vamos a fallar, pero son fallos humanos. Son fallos por los cuales Cristo ya ha pagado
con su sangre, pero no te pongas a pecar deliberadamente, porque como ya estás perdonado, como ya eres salvo, ten cuidado. Ten cuidado que la salvación se pierde. Entonces es que no eres elegido. Sí, Dios no hace acepción de personas. Dios nos elige a todos. Somos nosotros quienes tenemos que elegir o a Dios o al otro. Y en Deuteronomio 30 lo deja bien clarito. El bien o el mal. Ahí lo tienes delante de ti. Yo ya he hecho mi parte. Ahora tú elige, decide. Yo te aconsejo que elijas el bien. Pero la elección es tuya. Por lo tanto, no os dejéis llevar por la doctrina herética calvinista de que la salvación no se pierde. Ten cuidado, porque todavía no estás en casa. Pero es un motivo de decir, pues hago el pacto ahora mismo contigo, Señor. Refuerzo el pacto de decir que no te voy a fallar jamás. Pido ayuda porque yo solo no voy a poder. Te pido tu ayuda para que pueda cumplir el pacto y que esté totalmente seguro de que voy a llegar hasta ti. Entonces sí, porque vas a estar seguro porque tienes a Dios contigo. No dejes nunca a Dios, por más que te den, siempre vas a estar siendo tentado. Y cuando haces pactos con Dios, más te tienta el diablo, más te hace de dudar. Entonces, ten mucho cuidado. Había una vez que estaban fabricando un puente, los pontoneros y zapadores y todo estaban fabricando un puente y se fueron esa tarde a descansar, a cenar y a dormir. Vino un aguacero tremendo, una lluvia inmensa. Esa noche por la mañana cuando llegaron, el barro, la tierra, todo lo que habían sacado, casi toda volvió otra vez al fondo de la zanja que habían hecho para poner los cimientos del puente. Y los trabajadores pues estaban contemplando el desastre con caras tristes y deprimidas. Llegó el ingeniero sonriendo y les preguntó, ¿qué os pasa? Y uno habló y dijo, mira la tierra y el lodo y todo, lamentándose, ¿no? Y el ingeniero pues le dijo, pero ¿por qué estás mirando ahí? Mira hacia arriba, mira el cielo, mira la luz, mira el sol. Y vamos y nos pongamos a trabajar otra vez, venga. Porque el puente va a ser fabricado enseguida. La moraleja de esto es que permitas que el Señor nunca tengas que oír la reprensión que Cristo le hizo a Pedro. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué estáis mirando ahí? ¿Por qué dices, si no estás en casa? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué te lamentas porque el agua haya llevado otra vez al barranco el fango, el lodo? Mira el cielo otra vez de nuevo. Mira, el cielo sale todos los días, el sol sale todos los días, mira el sol, las estrellas, las nubes, la luz. Mira todo eso. Vuelve a trabajar hasta que el puente esté acabado. Quita la depresión y ponte a orar, ponte alegre, con gozo. Estad siempre gozosos. No estés con ese lamento. Ay, hermana, qué bonito, qué tal, qué este. Sí, el Señor se ha dignado de mirar a su pobre sierva, pero tengo tanto dolor en la espalda. Pero si el Señor te da algo, agradécelo, todo lo que sea. Pero no vayas porque esa cara de lamento no es de Dios. Esta depresión no es de Dios. Todo lo que hay, esos lamentos que no son de Dios. Mira hacia arriba y que no tengas que escuchar nunca, hombre de poca fe,
o mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Te digo hombre porque fue lo que le dijo a Pedro. No hay ninguna mujer en la que Jesús dijera, mujer, ¿por qué dudaste? Pero que es igual, hombre que mujer, ¿no? Pero que no tengas que oír, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Sino que por el contrario se haga en ti una realidad del consejo de Pedro que dijo, vosotros también... Fijaos el consejo que dio Pedro después de haber pasado por esa vicisitud tan... no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero cuando oyes de las palabras del maestro, hombre de poca fe, pero si estoy contigo todos los días, si te amo, Señor, ¿cómo voy a tener poca fe? Claro, tú tienes muy poquita fe porque dudaste. Si hubieras tenido fe, hubieras seguido caminando por el agua. Si hubieras tenido fe, hubieras estado alegre de que Dios te ha traído otra vez a España. Si hubieras tenido fe, estarías alegre por el lugar donde estás, aunque no conozcas a nadie. Buen sitio para empezar de cero. No estás pidiendo todos los días una nueva oportunidad. ¿Cuántas veces hemos pedido nuevas oportunidades? Comenzar desde cero. No quiero esto, quiero lo otro. Por muy bien que estuvieras, estabas perfectamente y dices, yo es que quiero más acción, Señor. Quiero como a lo primero. Ya es que estamos aquí tan bien, aire acondicionado, la iglesia, las luces, lo otro, lo demás. Señor, quiero salir un poquito más. ¿Hala? Y cuando llegas y no tienes nada, dices, oh Señor, madre mía, es que ¿dónde me traes? Pero si me lo has pedido tú. No te deprimas donde estés. No te deprimas por lo que te suceda. No te deprimas por nada, solamente ten fe. Ora y verás cómo tienes la mano en el hombro y te dicen que tranquilo, que todavía no has llegado a casa. Vamos, de pie, cámbiate esa cara deprimida de lamento y ponte a trabajar y construye el puente hasta que lleguemos a nuestra morada celestial. Así que Pedro nos dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1, versículos 5 al 8. Si hacemos eso, tened la seguridad de que la salvación está asegurada. No dejéis que nadie venga a deciros las cosas que tienen que hacer. Mira este versículo, mira qué tal, esto que lo otro. No. Hablad con Dios y que Dios os diga, espérate que no has llegado a casa, o espérate, o haz esto, haz lo otro, lo que Él te diga, ¿vale? Entonces, haciendo todo lo que su palabra nos dice, la salvación sí está asegurada. Pero como, digamos, tal o esto que lo otro, ¡fium! Al hoyo, a ahogarnos bajo el agua. Entonces, ahí está Jesucristo ayudándonos, porque tenemos la fe en Él. Pero si dejamos de tener fe, la salvación se va a perder. Y yo os digo que no quiero escuchar, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No, quiero decir, has tropezado, pero no importa, que no ha salido. ¿A ti qué te importa que salga bien o que salga mal? Tiene que salir como yo quiera. Yo quiero que tú hagas eso, hazlo bien o hazlo mal. Tú esfuérzate y haz lo mejor que puedas. Y punto. Porque lo que tú tuerzas, Dios lo va a enderezar. Si lo haces conforme a su corazón.
comienza a hacer el pacto y espera ese regalo, como ese álbum de sellos del niño que estaba esperando el álbum de sellos de su abuela. Se lo había prometido y él creía que lo iba a recibir. Cree que vas a recibir el regalo de la vida eterna, de la salvación y de estar con Cristo toda la eternidad. Pero ten cuidado, que nadie te engañe para que no subas al funicular o para que dejes de venir de un sitio a otro. Cree en Jesús y todo te irá bien cuando llegues a casa y aquí, aún aquí en la tierra, estando aquí, que aquí eres el templo, eres la casa de Dios. Luego allí ya seremos nosotros quien moremos en la casa de Dios. Y esa sí que será nuestra verdadera casa. Así que nos vemos allí. Que Dios os bendiga.